Muy buenos días, queridísimos amigos, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Soy Leti Orozco de Huerta y hoy en este programa Caminando Juntos, por supuesto de la mano de Jesús y de María, con este tema tan interesante que nos preocupa y nos debe ocupar a toda la iglesia porque como cuerpo místico de Cristo necesitamos saber qué es lo que dice el Papa, cuáles son las voces que están pues ayudándolo para que tome decisiones y por supuesto tener la responsabilidad de hacer oración para que este próximo sínodo, y como dice nuestro programa, camino al sínodo de la sinodalidad. Exactamente lo mismo, pero vamos a desglosarlo y vamos a contestar la trivia que por ahí les dejé de tarea en la página de Caminando Juntos. Me da muchísimo gusto saludar y presentar a un maestro que admiro y que quiero profundamente. Él es teólogo, filósofo, escritor de muchísimos libros, excelente, se los recomiendo. Y hoy también nos viene a acompañar el director de, espero decirlo bien en inglés, y si no, tú me corriges, The Newman Society, que está aquí en Guadalajara, Jalisco, Adrián Aguilera. Adrián, ¿cómo estás? Un abrazo a ti y a todos los jóvenes que te acompañan en esta gran misión. Leti, como siempre, contentísimo de estar contigo y de saludarte, de enviarte un abrazo que hago extensivo a todo tu auditorio. Muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, antes de empezar, como siempre, déjenme decirles que Valora Radio está preparando un magno evento el 5 de octubre en la sala Charles Chaplin. Vamos a escuchar lo que nos tiene que decir nuestra presidente fundadora, Lupita Venegas. Fortaleza para la familia. El 5 de octubre a las 7:30 p.m. tienes una cita en el evento Valora. Adriana Corona y Lupita Venegas compartirán herramientas eficaces para construir relaciones familiares fuertes en el amor. Recuérdalo, 5 de octubre, 7:30 de la noche en el Auditorio Charles Chaplin. Mayores informes al 333-614-7224. Gracias. Y si les queda duda, por favor, hagan una captura de pantalla porque ahí vienen los teléfonos más claros. Déjenme quitarles el banner para que los puedan anotar. Ahí vienen los teléfonos más claros. Ahí está también, en un ratito más se lo vuelvo a poner. Vayan, tenemos hora santa con el padre Giovanni Camarillo, va a estar Adriana Corona, Lupita Venegas, como ya lo escucharon, y es muy interesante que también nosotros nos vayamos formando en esto que nos pide la iglesia de hacer familia. Muchísimas gracias a Lalo, a Ariel, que está ya listo para que este programa salga al aire, a todo el mundo a través de la página de Valora Radio y a Fabi, que también es operadora de los controles. Muchísimas gracias. Ahí les dejo los teléfonos para que los vayan anotando. Y bueno, Adrián, vamos a empezar con nuestra oración de inicio. Si me permiten, ustedes les pido que los que puedan cierren sus ojos, que hagan un momentito de veras de silencio interior y le pidamos con todo el corazón a nuestra Madre por este México tan convulsionado y por estas leyes nuevas que están atentando contra lo más preciado, que es el don de la vida que solamente le corresponde a Dios nuestro Señor, darla y por supuesto llevarnos con Él en el momento que Él lo desee. La vida que cada ser humano posee desde la concepción y hasta la muerte natural es un don que hay que custodiar como algo verdaderamente sagrado. Donde hay una mujer que ama y defiende su dignidad, no hay peligro de aborto. Sagrada Familia de Nazaret, custodia la vida de los niños por nacer. Amén. Y después de nuestra oración, vámonos entonces con nuestro tema, camino al sínodo de la sinodalidad. Adrián, platícanos un poquito la historia del sínodo, cuándo empezó, qué papa lo instituyó, que era una de las preguntas de la trivia, por cierto. Sí, mira, pues el sínodo comenzó prácticamente después del Concilio Vaticano II. ¿Sí? El concilio, la reunión de todos los obispos del mundo en torno al Papa primero Juan XXIII. Juan XXIII fallece y luego los cardenales eligen al Papa Pablo VI y el Papa Pablo VI continúa con el Concilio Vaticano II y entre las peticiones que surgieron en torno al concilio fue que hubiera, digamos, una mayor participación y una mayor apertura, digamos así, de los organismos que dirigen y que le colaboran al Santo Padre en el gobierno de la Iglesia, Uh para -huh. que miraran las distintas realidades del mundo, porque pues la Iglesia es una santa católica apostólica, pero está presente en distintos lugares donde se viven realidades muy diferentes, ¿no?
O sea, por ejemplo, la iglesia está presente ahora mismo en Estados Unidos, ¿no? En un país de primer mundo, donde hay muchísimos medios, donde llegan muchísimos migrantes, ¿no? Y es una realidad muy específica, pero está presente en Jalisco también, y aquí se vive una realidad ahorita marcada por la violencia, las desapariciones, etcétera, etcétera. Y entonces, claro, es la misma iglesia presente en lugares que tienen características y necesidades particulares, pero está presente también en África, en Asia, en Oceanía, en Europa, etcétera. Y entonces se proponía al Papa, ¿verdad?, que hubiera una serie, digámoslo así, un órgano consultivo que pudiera asesorar al Santo Padre para que hubiera, digamos, una representación más universal, para que el Papa tuviera una visión más clara, porque claro, él tiene informaciones y tiene presencia y tiene medios para estar de alguna manera en contacto con las distintas realidades, pero de todas formas nunca es suficiente la información ni la asesoría que pueden tener el Papa, o sea, nunca sobra. Entonces le propusieron en el concilio que hubiera un órgano que le ayudara y que reflexionara junto con él en las distintas realidades en las que la iglesia tiene que desarrollar su misión. Y entonces, gracias a eso, el Papa Pablo VI acogió la iniciativa, y en la última sesión del concilio, es decir, en el año 1965, el Papa anunció la creación del Sínodo de los Obispos. Así es. ¿Sí? Y entonces dijo, periódicamente se va a estar reuniendo una representación de los obispos, de algunos superiores de congregaciones religiosas y algunos otros asesores, depende del tema. A lo mejor ciertos temas requieren la asesoría de especialistas que van a estar reunidos con el Santo Padre para reflexionar y entonces encontrar qué es lo que quiere el Señor en este momento de la historia, que la iglesia manifieste, que la iglesia realice. Y ese es el sínodo de los obispos, ¿verdad? La idea era que se reunieran periódicamente en torno al Santo Padre, ¿sí? Así es. Y fíjate que me parece importante, yo les decía también en este videíto que mis compañeras, amigas y yo cada semana lo hacemos para invitar de una manera más cálida y que, por cierto, quiero saludar a todas las personas que nos están viendo en el mundo entero, las personas que en una reproducción nos ven, especialmente a las personas que comparten el programa, a nuestras compañeras de agrupación que nos siguen, les mandamos un abrazo y por supuesto también a todas las personas que tienen dudas o que se quieren empapar de lo que es esta iglesia que estamos viviendo, que es nuestra iglesia y que la debemos de defender hasta con nuestra sangre. Se oye como demasiado telenovelero, pero es una realidad. No nos dejemos rebasar por el mal. Otra de las cosas, después de saber un poquito de este sínodo, se llevan a cabo cada 2, 3 o 4 años, porque este en específico, si ustedes se fijaron en el logo, que está muy lindo, muy alegre, dice 2021-2024. Creo que fue porque se atravesó la pandemia, ¿verdad? Bueno, también porque al Papa le importa mucho el tema que se está abordando ahora en el sínodo, entonces quiso prolongar este espacio, este periodo de reflexión, ¿no? Para, o sea, profundizar más en este tema, ¿no? Es un tema que al Santo Padre le importa muchísimo, la participación y la conciencia de todos los bautizados, de la responsabilidad que tenemos por el que la iglesia, a ver, la iglesia no es de nosotros, la iglesia es de Jesucristo, ¿no? De Jesús. Pero al mismo tiempo la iglesia no es de, digamos así, los responsables de cuidar este don precioso que nos ha dado el Señor. No son los obispos, no son los miembros del clero, no son los religiosos. O sea, es un don que Dios nos ha dado a todos los bautizados, a todos los cristianos, a todos los católicos. Por lo tanto, todos tenemos que sentir esta responsabilidad, ¿no? Por la iglesia. O sea, todos tenemos que sentir la nuestra, tenemos que sentirla madre, maestra, esta familia, ¿no? A la que todos pertenecemos y de la que todos somos responsables. Entonces, el Santo Padre por eso dijo, esto es tan importante porque tenemos que hablar de la responsabilidad que tenemos todos los bautizados en valorar y en cuidar este don precioso que nos ha dado el Señor, que es su familia, ¿no? Es a través de la iglesia la incorporación a su misma vida, a su misma familia, y por lo tanto, que todos tenemos que tener muy viva esa conciencia del cuidado que tenemos que tener
para conocer la fe, para cultivar la fe, para responderle al Señor. Y entonces, como una familia bonita que se embellece cuando van a venir los parientes del extranjero, por ejemplo, y entonces que todo mundo está listo y se prepara, así Limpiando la la casa. iglesia, claro, así la iglesia tiene que estar preparada, bella, con un rostro siempre lo más luminoso que se pueda, a la espera de su Señor, ¿no? A la espera de la segunda venida del Señor. Entonces, Así por es. eso prolongó este espacio de reflexión el Santo Padre, ¿verdad? Porque el tema le importa mucho. Y fíjate que me gusta también en lo que hemos podido constatar que también el Papa ha querido que sea en tres fases, ¿no? La fase diocesana, la fase continental, que es la que está terminando, y la fase universal, en esta 16ª Asamblea General de los Obispos que se va a llevar a cabo en Roma y que va a tener principalmente pues un momento de oración muy fuerte para que de veras el Espíritu Santo, y el Papa lo ha mencionado muchas veces, este Espíritu Santo que se tiene que hacer presente. Y yo les pido a todos nuestros amigos que nos están escuchando que si tienen alguna duda, se animen a preguntarle. Tenemos un súper experto en la materia para que le pregunten si tienen de verdad alguna, no sé, a veces escuchamos voces de ajenas, de también católicos, que nos confunden un poco. Entonces es momento de preguntar, es momento de decir, oye, yo he escuchado esto, me siento mal con esto, qué hay de realidades con aquello. Entonces es momento de que todos, ustedes y nosotros, hagamos familia. Luego te quisiera preguntar, en el sínodo, la iglesia y los medios, ¿cómo van a trabajar al unísono? ¿Qué quiere el Papa Francisco de los medios de comunicación? Porque es un papa que está muy actualizado. Mira, yo pienso que hay realmente un sínodo que es el sínodo real, ¿no? Que va a tener lugar, ¿verdad? En un ambiente, como tú decías, de recogimiento, de oración. Va a estar antecedido por unos días de retiro espiritual, ¿no? Donde lo que se busca es eso, abrirse a la voz del Espíritu Santo. O sea, nosotros si leemos la Sagrada Escritura, sobre todo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ya también en los Evangelios, nos damos cuenta que antes de una decisión importante, antes de un paso importante en su vida, el evangelista generalmente nos dice que Jesús se retiraba a la oración. Pensemos, por ejemplo, antes de llamar a sus discípulos, pasa toda la noche en oración, en ese contacto con su Padre. Antes de su entrega suprema en la cruz, Jesús se retira a la oración. Uh -huh. Los hechos de los apóstoles nos hablan de la iglesia también, que está continuamente reunida, eran asiduos, dice, a la oración, a la fracción del pan, a la Eucaristía, y vivían con un solo corazón todos los cristianos, de manera que algunos de los escritores más antiguos nos dicen que la gente que vivía alrededor de donde había cristianos se preguntaba, o más bien exclamaba con sorpresa, míralos cuántos se aman, ¿no? Entonces, siguiendo esta misma escuela, ¿no? Que es la escuela del Espíritu Santo, que es la escuela de los grandes maestros de la fe, la escuela de los verdaderos cristianos, de los santos, Uh o -huh. sea, no puede haber un intento de valorar las circunstancias actuales y la misión particular que la Iglesia tiene que realizar en este tiempo sin abrirse a la escucha de la palabra de Dios, a la escucha del Espíritu Santo. Y Entonces, cuando es hablas de este la clima. escucha, perdón, te Sí. interrumpí. So, digo, este es el clima general, ¿no? Y entonces lo que sigue después son los trabajos de reflexión, de discernimiento, los distintos posicionamientos, las reflexiones que van a hacer, sobre todo los obispos, pero también los demás participantes, ¿no? Que van a tratar de decir, esto es importante, la iglesia tiene que valorar esto, la iglesia tiene que responder a estos retos, etcétera, etcétera, ¿no? Hay Pero que, por su parte, los medios hacen su propio trabajo, ¿no? Y a claro, veces presentan un sínodo y focalizan la atención y los medios van presentando, yo creo que como, por así decirlo, yo le llamo su propio sínodo, el sínodo de los medios, ¿no? O sea, para los medios se van a tratar esta cuestión, esta otra y esta otra. ¿Cuáles? Las más escandalosas, ¿sí? Que así me es. parece que no es el tema precisamente que se va a tratar. Y eso, ahí es donde hay que poner el dedo en la llaga, queridos amigos, porque es ahí donde yo les pido que de veras compartamos esta información, porque nos dejamos manipular muy fácil. Hay la información de todo el sínodo en vatican.va, donde ya sabemos que es una página oficial del Vaticano y donde nosotros nos podemos informar, formar, saber, no tanto preguntar, pero sí podemos, cuando tenemos esta oportunidad de programas como en Valora, que nos están poniendo en bandeja, en charola, ahora sí que masticadito, diluido,
para que nos sea más fácil, hay algo tan importante y se los ponía en esta imagen en inglés: sin oración no habrá sínodo, porque si el Espíritu Santo no es llamado y convocado por esta iglesia, y no solamente la responsabilidad de los obispos, de los sacerdotes, hoy me ha encantado, y era otra de las preguntas de la trivia que te mandé el videito para que tú supieras, que el Papa, y a mí me tocó de hecho contestar alguna encuesta que mandaron en el 2021 o 2022 creo, y digo, wow, qué importante que si ya la iglesia desde hace años nos está dando ese peso también de participar, porque realmente somos los que hacemos iglesia, laicos, consagrados, religiosos, incluso los cristianos en general, qué bonito es que ahora el Papa, y ahorita lo vas a tocar tú, haya hecho muchos cambios y de manera muy original, pues nos presente un sínodo que a todos nos debe llenar el corazón de muchísima fe y esperanza. ¿No es así, Adrián? Sí, sí, te decía ahí, entonces no tenemos que como dejarnos llevar de esta tendencia de los medios que presentan, por así decir, su propio sínodo, ¿no? O sea, el sínodo auténtico es eso, a la escuela del Espíritu Santo, tratar de discernir también, atendiendo a las circunstancias en las que hoy vivimos la mayoría de los cristianos, qué es lo que en este momento nos está pidiendo el Señor. Entonces, podríamos decir que el verdadero programa es no hacer nuestra voluntad. No es una cuestión así como de democracias, ¿no? Y de decir, vamos a ver quién vota para que ahora hagamos esto, quién vota para que ahora hagamos así, quién vota para transformar la iglesia en esta otra realidad. No, no, no. No es una cuestión de democracias. ¿Cuál es el programa del sínodo verdadero? Ponerse junto con toda la iglesia a la escucha de la palabra y la voluntad del Señor y dejar que sea Él el que conduzca a la iglesia en este momento de la historia, ¿no? Hijo, Porque que los medios podrán decir lo que quieran, ¿no? Los medios dirán que en el sínodo se va a discutir sobre el sacerdocio femenino. Los medios dirán que en el sínodo se va a discutir sobre la sacerdotes gay, por ejemplo. cuestiones de moral sexual, etcétera, etcétera. No, o sea, no ese es el tema. Puede que en algún posicionamiento, en la participación de alguien salgan esas cuestiones, porque a lo mejor en algún entorno, sobre todo, son temas que están afectando y que algún grupo, alguna iglesia, alguna diócesis necesita orientación para saber cómo enfocar, cómo orientar esta cuestión. El gran tema es la sinodalidad, la participación, la misión, digámoslo así, de todos los cristianos que en cuanto bautizados estamos llamados, como dice la Iglesia desde hace mucho tiempo y el Concilio Vaticano II lo reafirmó, la vocación cristiana es por esencia vocación a la santidad y al mismo tiempo la vocación es vocación al apostolado. ¿Sí? Santos y apóstoles, o sea, todo cristiano, o sea, si tú siembras una semillita de naranjas, de pronto empezarás a brotar unas hojitas, irá creciendo un arbolito, con el tiempo este arbolito dará flores y algún día tú esperas tener ahí en tu huerto un fruto. Cuando se siembra la vida divina en un cristiano, en el bautismo, ¿qué frutos esperamos encontrar con el paso del tiempo y la fecundidad de la gracia de Dios? La santidad y el apostolado, ¿no? Entonces, creo que ese es el tema del sínodo, por más que en alguna intervención puedan salir algunas otras cuestiones que en algún entorno puedan parecer importantes, ¿no? Y vale la pena decir, por ejemplo, ayer yo escuchaba que la iglesia de Pakistán es 1.6% de la población de Pakistán que son católicos y son los más pobres entre los pobres, pero son también los más alegres dentro de todo, viven su fe con un entusiasmo, con un color, con el color del amor a Cristo, el olor del aroma de Cristo, de la santidad y tienen muchísimos riesgos que si a alguien musulmán ya le caíste mal, te puede acusar de que dijiste algo contra Mahoma y pueden hasta matarte. Entonces ellos siguen firmes en su fe. Y como vemos que comunidades pequeñas católicas nos están poniendo la muestra a los pueblos que de herencia nos decimos católicos y más en México que nos decimos guadalupanos, ¿no? Y digo, bueno, guadalupanos el 12 de diciembre o guadalupanos realmente los 365 días del año en lo que dure mi vida. Por eso te pregunto ahora, ya que nos has dejado claro esto, que vuelvo a refrendar. Puede haber muchas voces y son voces que tienen validez porque hay dudas, porque tienen esta
zozobra en el corazón, ¿qué va a pasar? Y como los obispos alemanes, ¿no? Y si dicen, y si hacen y demás. Pero si confiamos en el Espíritu Santo y sabemos que el Papa tiene, no recuerdo la palabra en italiano o en latín, pero que está investido por el Espíritu Santo y nosotros le ayudamos a ese espíritu de amor a que lo ilumine a él y a todos los que van a estar en el sínodo, iluminando también cada iglesia doméstica, no tenemos que temer. Y eso, Adrián, creo que es una respuesta que el sínodo nos va a dar. Sí, mira, se tiene mucho miedo, ¿verdad? Porque ciertamente hay dentro de la iglesia algunos grupos que quiere que se discuta así como abiertamente sobre ciertas cuestiones, que se revisen, que se revalore algunos posicionamientos. Esto se ha hecho en otras ocasiones, ¿no? ¿Sí? A Pablo VI se le pidió, por ejemplo, que se estudiara y se valorara a fondo la cuestión, por ejemplo, de la planificación y de la paternidad responsable, Uh -huh. ¿no? ¿Y qué sucedió? Que Pablo VI reunió en torno a sí una comisión, la comisión de especialistas, le dijeron: esto es lo que pensamos, esto es lo que vemos, y algunos de esa comisión estaban, por ejemplo, a favor de la apertura, por así decir, de la iglesia a los métodos anticonceptivos. El Papa Pablo VI leyó aquellos informes, los estudió, reflexionó, rezó, y de aquel contexto surgió uno de los documentos más preciosos que hay todavía sobre el amor humano, sobre la fecundidad del amor, sobre la belleza de la familia, la encíclica Humane Vitae, ¿no? Uh -huh. Es decir, cuando la iglesia se toma a fondo las preguntas, cuando la iglesia se abre a escuchar las voces, aunque sean a veces voces desde dentro o de fuera, contrarias incluso a su propia enseñanza, lo que puede pasar, ¿verdad?, es que se redescubran motivos que a lo mejor ya se sabían, pero que no éramos tan conscientes de ellos, para revalorar la importancia y el sentido de las enseñanzas de la iglesia. Te digo, esto ha pasado ya. También al mismo Papa Pablo VI, el Papa Francisco no ha ocultado la admiración que tiene por el Papa Pablo VI. Papa Pablo VI, por ejemplo, escribió la exhortación apostólica después de un sínodo, Evangelii Nunciandi. Ajá. Y el Papa Francisco ha dicho que Evangelii Nunciandi es la carta magna de la evangelización de este tiempo. Cuando el Papa escribió Evangelii Gaudium, él escribió allí que de alguna manera era un intento de aprovechar Evangelii Nunciandi. A Pablo VI se le pidió que reflexionara también sobre si todavía seguía siendo válido y era vigente la obligación de los sacerdotes de vivir el celibato. Uh Y -huh. entonces había también en ese momento muchas voces que decían: no, es que va contra la naturaleza, no, es que por eso no hay vocaciones, no, es que tal cosa, todo lo mismo que se dice ahora, ¿sí? Y entonces el Papa asumió el reto, o sea, no cerró los oídos a esas voces, a ese disenso que había incluso en el interior de la iglesia. Uh ¿Y -huh. qué surgió de aquel esfuerzo, de aquella reflexión? Uno de los documentos más preciosos sobre la vida consagrada, sobre la entrega total, la encíclica Sacerdotalis Celibatus, Uh -huh. donde dice el Papa: la respuesta a la vocación es una respuesta de amor al amor que en Cristo se nos ha manifestado de manera sublime, ¿no? Es Qué decir, hermoso. o sea, el Papa Francisco me parece que quiere también esta misma apertura, decir, a ver, digan, hablen, ¿no? Preocupa a Te lo mejor escucho. Ajá. que preocupa lo que está sucediendo en Alemania. En Alemania han vivido su propio proceso, que ellos han querido llamar camino sinodal alemán, Uh que -huh. tiene algunos problemas tanto jurídicos, canónicos, como también teológicos y en cuanto a doctrinales, ¿no? Así O sea, es. pero ¿qué ha sucedido? Que oportunamente quienes vamos siguiendo todas estas noticias y estos acontecimientos, yo lo he estudiado a fondo, he estudiado los documentos, he estudiado todo lo que ha sacado el así llamado camino sinodal alemán. En su Uh momento -huh. he hecho críticas, he dado charlas sobre ese tema. ¿Qué ha sucedido? Que la Santa Sede también oportunamente ha dado indicaciones, ha puntualizado, ha dicho esto no, ha dicho esto nunca, esto no es competencia de ustedes, esto corresponde a la Iglesia Universal. En esto, o sea, no ha dejado, ¿verdad? Por ejemplo, los responsables de los dicasterios romanos no han dejado de tener encuentros. Pienso en particular en el último encuentro de los obispos alemanes en la visita ad limina
al Santo Padre. Los obispos hacen cada 5 años una visita a la Santa Sede y lo Ujú. hacen por conferencias episcopales. Los obispos de México hace poquito también que visitaron, porque les corresponde cada 5 años presentar un informe de sus diócesis. Los obispos alemanes lo habían hecho un poquito antes. ¿Y qué sucedió? Que se reunieron con el Papa y con los responsables de los distintos organismos romanos, y a mí de verdad me encantaron los discursos y las intervenciones y los señalamientos que hizo, por ejemplo, el prefecto del dicasterio para la doctrina de la fe, donde les dijo exactamente cuáles eran los errores y los límites y las desviaciones del camino sinodal. Luego, el secretario de Estado, el cardenal Parolín, también, o sea, así con lujo de Puntualmente. detalles, puntualmente, decir, esto no se puede, esto no va, esto no le corresponde a una conferencia episcopal, aquí hay peligro, ¿verdad? Aquí. Ahora, luego lo mismo hizo el prefecto del dicasterio para los obispos, el cardenal Ouellet, que ahora es un nuevo prefecto, pero en ese momento era el cardenal Ouellet. Bueno, o sea, quiero decir, tampoco, ¿verdad? Es que es un tema delicado, porque claro, el Santo Padre tiene que tener muchísimo cuidado de no llevar las cosas a un límite, ¿verdad? Que haya un nuevo rompimiento en la iglesia, porque Así. claro, un cisma es una de las cosas más terribles y de lo peor que nos podría pasar. Entonces, claro, hay que tener como mucho cuidado, mucha apertura. El Santo Padre ha dado esta apertura no como para que la gente exprese sus opiniones, pero luego, claro, para iluminar los distintos temas a la luz de la tradición, a la luz del Evangelio, y no dejar tampoco así como las cosas simplemente como algunos quisieran. Así es. Y qué bueno que lo dices y qué bueno que lo estamos escuchando porque es una de las críticas más frecuentes a Papa Francisco. Y yo creo que como todos los hijos, cuando escuchamos que nos critican a nuestro papá o a nuestra mamá o a algún hermano, a nuestro esposo, hijos, nos duele y obviamente salimos a defender. Pero ¿cómo podemos salir a defender si no estamos nosotros escuchando y conociendo? Por eso es importante que nos formemos. Tú hablabas de Humane Vitae. Humane Vitae es la primera encíclica que también San Juan Pablo II sigue, y de ahí, de las ideas y de las opiniones y de todo lo que plasmó, sí, corrígeme por favor, corrígeme si estoy equivocada, sale también toda esta teología del cuerpo que San Juan Pablo II ha hecho, y que alguien tiene que ser el pionero, y el Papa Paulo VI fue muy criticado, le sufrió mucho, y de verdad, a partir de ahí, del sufrimiento de un hombre, y yo nada más les pongo, fíjense la edad del Papa Francisco, no, no es un jovencito, y sin embargo trabaja más que cualquier joven, no es un ni hay nadie que le dé, él trabaja por el bien de todos nosotros. Entonces, ¿cómo no vamos a responder con amor, con oración, con compromiso y verdadera entrega? Y si algo no nos parece, vamos a nuestro obispo, a nuestro asesor eclesial, para poderle decir, tengo esta duda, preguntemos. Por cierto, en el siguiente punto tengo una pregunta del público que te la voy a hacer, pero vamos. Entonces, la originalidad del Papa Francisco, porque el tiempo corre, ¿hay algo más que anotar aquí? A ver, digo, o sea, el Papa es muy abierto, ¿no? O sea, el Papa tiene esta intención de escuchar todas las voces, ¿no? No porque esté de acuerdo con todas, ¿no? Simplemente porque quiere saber, ¿verdad? O sea, qué es lo que realmente piensan distintos sectores de la iglesia, ¿no? Es decir, o sea, en todos los sínodos, en todos los encuentros, se ha especulado tanto, se han dicho tantas cosas. Por ejemplo, cuando el sínodo especial sobre la Amazonia, van a quitar el celibato, o sea, los medios hacen su trabajo y los medios venden escándalos, ¿no? O sea, los medios son negocios, ¿no? Y entonces, claro, o sea, se valen así de alguna cosita, ¿verdad? Como para sacarle el más jugo que pueden. Y lamentablemente muchos de nosotros cristianos nos sentimos hoy con la autoridad para censurar y sancionar y criticar al Santo Padre, ¿no? Es decir, deberíamos tener así un poquito de cuidado, ¿verdad? Porque nos guste a lo mejor más la personalidad de uno, de otro, estemos más de acuerdo o con el estilo como escribe uno, como escribe otro, como habla uno, como habla otro, es el vicario de Cristo, Así. ¿no? O sea, es el vicario de Cristo. Y merece Y, respeto, y esas así son es. palabras mayores. A mí sí me preocupa mucho esta actitud de algunos cristianos, especialmente de algunos cristianos muy devotos, que, o sea, con toda facilidad critican y dicen cosas incluso del Santo Padre
que no se deberían decir de ningún cristiano, ¿sabes? Así. O sea, la crítica, la maledicencia, el estar difundiendo cosas, a veces verdades a medias, o sea, no debería darse entre cristianos respecto a ninguna persona, muchísimo menos a una persona investida con una dignidad, ¿no? Como la del Papa, que es el vicario de Cristo, ¿no? Ahora, hay que leer sus documentos, ¿no? O sea, porque, o sea, nosotros nos dejamos llevar por, no sé, en los medios aparece un fragmento de una entrevista, ¿no? Y en una entrevista, evidentemente, ahora tú me podrías preguntar una cosa y a lo mejor yo te respondo así de bote pronto, y entonces a lo mejor después vuelvo a mirar el video, ¿no? Y digo, madre mía, ¿por qué no dije esto? ¿Por qué no dije aquello? Porque así es la naturaleza de una entrevista. Sí, Cuando es así, ¿verdad? O sea, yo puedo decir alguna cosa o sea, pero dices tú, Adrián piensa tal cosa, a lo mejor sobre ese tema yo tengo escrito un libro y en ese libro, mira, lo he preparado, lo he revisado, he dado muchas vueltas sobre el tema para tratar de dejar lo más conciso posible mi pensamiento, de manera que las frases que pongo ahí en el libro expresen qué es lo que pienso realmente sobre ese tema. O sea, ¿qué ujú, piensa el Papa sobre las distintas cuestiones? Vamos a leer sus documentos, así ¿sí? es, No nos así es. contentemos con un fragmento, a veces sacado de contexto, ¿sí? De una entrevista que alguien le preguntó alguna cosa en un vuelo, que alguien le preguntó, al Papa le ha gustado, ¿verdad? Este estilo de conceder entrevistas incluso a medios importantes de distintas nacionalidades, ¿no? Ujú, De pronto en estas entrevistas, él dice alguna de estas frases, ¿verdad? Muy, como muy suyas, pero a lo mejor en una frase así es imposible que tú ates todos los cabos y entonces simplemente resaltas un aspecto de la verdad que te gustaría que la gente tomara en cuenta en ese momento. Eso no significa que todo lo otro que has escrito y que has enseñado y que la iglesia también ha enseñado, porque la iglesia lleva 2000 años, quede invalidado, ¿verdad? Porque el Papa ahora dijo que tal cosa y entonces eso invalida toda la tradición de 2000 años, eso invalida todos los documentos. No, ¿sí? O sea, ¿qué piensa el Papa sobre distintas cuestiones? Lo que enseña el catecismo, eso piensa el Papa. Lo así que enseñan los documentos, eso piensa el Papa, ¿no? Entonces no podemos formar nuestros criterios en base a un fragmento de una entrevista que están difundiendo y que aparece en redes sociales. Y entonces en un minuto que vimos una entrevista en redes sociales, nos sentimos ya capacitados para criticar y murmurar y decir cosas horribles sobre el Papa, ¿no? emitir nuestros propios juicios, ¿verdad? Y bueno, el Exacto. tiempo nos gana y vamos con el siguiente punto, la fe de siempre y un renovado espíritu misionero. Hermosísimo porque realmente de veras vemos a un papa misionero, un papa preocupado por salir a las periferias, por hablar y ser voz de todos los excluidos, de todos los que están desplazándose y que nadie quiere y no se trata de enojarnos, se trata de buscar soluciones y qué bueno que lo hiciéramos como iglesia de una manera más prudente y más asertiva, Adrián. Sí, sí, o sea, es muy bonito, ¿no? Porque, mira, no nos preocupemos, ¿verdad? O sea, las cuestiones fundamentales que están en el Evangelio, que están en el Nuevo Testamento, que están en la Sagrada Escritura, nadie tiene autoridad para decir ya no vale, ¿no? La Sagrada Ujú, Escritura ya no tiene vigencia. Las bienaventuranzas ya, o sea, hay que quitarlas, ¿no? Porque ya no son actuales, ¿no? Es la fe de siempre, ¿sí? Es la fe que han defendido los santos, es la fe por la que murieron los apóstoles, es la fe que nuestros mártires defendieron nuestra tierra regada con la sangre de los mártires que murieron diciendo viva Cristo Rey para dar testimonio de su adhesión y de su entrega total a Jesucristo. Es esa fe la que hoy la iglesia quiere que siga viva, que conservemos en el corazón, ¿no? Pero claro, hoy en un tiempo en el que amplísimas zonas de la tierra la fe nos parece una llama a punto de extinguirse y que no encuentra ya su alimento, tenemos que encontrar nuevas maneras de esa misma fe, ese mismo tesoro que nosotros ujú. conocemos y que le da sentido a nuestra vida, de hacerlo cercano a la vida de personas que a lo mejor ya ni siquiera entienden
a la iglesia y sus enseñanzas y sus costumbres porque han crecido muy alejadas de la iglesia. Mira, o sea, yo vivo aquí en un ambiente en el que todos los días estamos en contacto con muchísimos jóvenes. Nuestra Ujú, comunidad busca la conversión de los jóvenes. ¿De cuáles? Especialmente de esos que no se acercan a la iglesia, de esos que no conocen, que cada vez son más, ¿sí? O sea, así, tristemente son da más. gusto ver una iglesia donde hay un grupo juvenil, pero ¿cuántos muchachos te gusta que haya en el grupo juvenil de la parroquia? 20, 30, en los más numerosos 100. ¿Y cuántos hay que no van al grupo juvenil? La gran mayoría. ¿Cuántas familias ya no tienen este contacto con la iglesia? ¿Cuántas familias, verdad, están sufriendo las consecuencias de una vida sin Dios? Tenemos que encontrar caminos para llevar, ¿no?, de alguna manera la luz del evangelio para que ilumine esas realidades, ¿sí? Y entonces tenemos que encontrar nuevas formas, tenemos que encontrar estos caminos que nos permitan encontrarnos con los hombres y mujeres de hoy, y creo que esa es la intención del Santo Padre, ¿sí? Sí. Entonces, o sea, el Santo Padre ha dicho en varias ocasiones que quizá hoy por hoy, puesto que la gente no viene, no podemos empezar, ¿verdad? O salir a donde hay un grupo de personas a recordarles las prohibiciones, por ejemplo, en materia de moral sexual. O sea, llegará el momento, si somos lo suficientemente creativos como para cautivar a esas personas, la fe, se extiende por contagio, ¿sí? Ujú, No por proselitismo, no así. por poner proclamas, ¿verdad? Prohibido tal cosa, tal cosa, tal cosa, y entonces yo pongo una pancarta aquí fuera de mi casa para recordarle a la gente las cosas que están prohibidas. Hoy, antes de recordarles eso, tengo que ayudarle a la gente a entender el sentido, el porqué, a que se enamoren de un ideal que le dé sentido a su vida, que les dé fuerza para salir adelante, que les dé consuelo en medio de los sufrimientos, Sí. que les haga experimentar ese abrazo misericordioso de Dios que transforma la vida de las personas, ¿no? O sea, a mí sí me preocupa. Mira, o sea, te comento una cosa muy sencilla. Aquí, entre los chicos que vienen, porque todos los días vemos caras nuevas aquí en la casa, todos los días hay gente Bendito Dios. que viene a cenar, que viene a comer, que viene a platicar, que viene a jugar, o sea, que No saben digas a cenar porque te va a llegar un montón, ¿eh? saben que somos algo como de la iglesia, pero no saben qué, pero se la pasan bien y, o sea, llega un chico el otro día que nunca habíamos visto en nuestra vida y ese mismo día, oye, te puedo platicar una cosa porque me interesa saber tú qué piensas porque me han dicho muchas cosas respecto a eso. ¿Y sabes qué es lo que me dice? O sea, lo primero que me dice el mismo día que lo conocí es que había hecho todo el proceso para entrar a trabajar como actor en una página de internet que se dedica a producir videos pornográficos. Entonces yo le pregunto, o sea, si el proceso es muy complicado y dice, no, el proceso es de lo más sencillo que hay. O sea, tú mandas la solicitud, te hacen una evaluación, te vienen a visitar, imagínate, desde Estados Unidos han venido para visitarlo, para conocerlo, etcétera, y 2 semanas después ya está con todo hecho, ¿verdad? Para empezar a trabajar con ellos. Estas son las realidades y él les cuenta a sus amigos, o sea, él lo cuenta así como si fuera una cosa de lo más normal del mundo, ¿sí? Otros chicos hablando, ¿verdad? De qué drogas son peligrosas, cuáles no, cuáles son, según ellos, ¿verdad? Inofensivas. O sea, esta es la realidad que se están viviendo en muchísimos contextos. Entonces, ¿cómo evangelizar esa realidad? Y ¿Sí? fíjate que me parece que nosotros, cuando estamos como papás preocupados, como abuelos, en mi caso, preocupados por la vida de nuestros hijos, de nuestros nietos, como vemos que se está desarrollando y que vamos en picada en un declive moral muy acelerado, la realidad es que no podemos salir a pelearnos, necesitamos salir a escuchar, a discernir, a comprender como bien quiere el Papa Francisco. Tenemos mucha voz del público, vamos a darle voz y nos dice Ángel, saludos y bendiciones. Muchas gracias Ángel por siempre estar presente. Jonás Lincopan, ¿cómo se puede saber si tiene uno el Espíritu Santo? Y también te pregunta, porque hace varias preguntas, a ver si las puedes enlazar. ¿Cómo puedo saber que el Papa es el representante de Dios en la tierra? ¿Y cómo sé que María es la interesada? O bueno, creo que aquí te faltó a lo mejor formular mejor el pensamiento, pero ¿cómo sé que María La es la asesora quizá. interesada? O, bueno,
Así lo dice tal intercesora. cual. Ujú. ¿Cómo podemos contestarle a Jonás? ¿Cómo se puede saber si uno tiene al Espíritu Santo? Bueno, pues yo creo que esa es una certeza que tenemos los bautizados, ¿no? Sí, ahora en la práctica siempre tenemos un cierto grado de inseguridad. Si en alguna cuestión en concreto, ¿verdad? Que estamos tratando de encontrar el camino, siempre vamos a tener un cierto margen de duda de si aquello es exactamente lo que Dios nos está pidiendo a nosotros como individuos en particular. Por eso Ujú, siempre tenemos que rezar más, ser más humildes, o hacer un pequeño sacrificio, ¿verdad? Para darle espacio en nuestra vida al Espíritu Santo. así es. Tenemos que tener conciencia de que la voz del Espíritu Santo es exigente, ¿no? Pero para tener mayor certeza tenemos que ser muy prudentes y entonces también dejarnos aconsejar, ¿sí? En este Así caso es. también por la iglesia, por su Ujú, enseñanza, por su magisterio, ¿sí? así es. Exacto. Mireya, mi queridísima amiga, un gran regalo ser escuchados, gracias a ambos. Así es, Papa Mi Francisco nos está regalando el habernos escuchado antes en este primer sínodo diocesano en cada región, en donde se nos preguntó, se nos hizo partícipes de lo que pensábamos también como iglesias domésticas y eso fue muy, muy bonito ejercicio. Jonás dice, ¿qué enseña la Iglesia Católica? Bueno, Jonás, ya lo escuchaste y te invitamos a que si eres joven, no sé cuál sea tu edad, pero si eres un chico ¿qué años recibes en casa en la Newman Society? Sobre todo universitarios, ¿no? Ok. Es un ambiente así, sobre todo para muchachos universitarios, ¿no? Pero, digo, es muy importante, ¿no? Ahora, hay que entender bien esto de, el concepto de ser escuchados, ¿no? Ujú. Porque no se trata así como de salir a decir, a ver, ¿qué piensan sobre la moral sexual? ¿Con qué Así están de no. acuerdo? ¿Con qué no? ¿Verdad? O sea, en el fondo es escuchar qué es lo que la gente trae realmente en el corazón. Sí, o sea, me habla este chico, me dice de eso, ¿verdad? Y luego descubres que en el fondo ha vivido siempre con muchas carencias, porque dice que sueña con tener no sé qué cosa y cosas que tú dices muy sencillas que hasta nos dio un poquito de gracia, porque dices, ¿ese es su sueño? ¿De verdad? O sea, algo, o pues, ¿cuántas carencias habrá vivido a lo largo de su vida? Ujú. ¿No? Y entonces tú te das cuenta que su corazón lo que está expresando es otra cosa, ¿sí? O sea, él te lo dice con la voz una cosa, pero te das cuenta que en su corazón hay otra más grande, que es con lo que sueña realmente. Eso es lo que tenemos que escuchar, ¿sí? Así es. No escuchar exactamente lo que nos dice una persona, sino la necesidad profunda que está expresando, que está en su corazón, ¿sí? Irnos a lo profundo, ¿verdad? Y Porque nos dice Tere Delgado, muchas gracias por este tema tan importante, Dios los bendiga. ujú. Gracias, Tere, qué bueno que están dándose la oportunidad de escuchar, ojalá lo compartan con sus amigos, familia y grupos. Carmen Valverde, qué gusto saludarte, un placer, bendiciones, ojalá se difundieran estas charlas a muchas familias, oremos mucho. Bueno, pues en ustedes está, nosotros estamos todos los jueves a las 9 de la mañana haciendo este esfuerzo, al igual que cientos, bueno, cientos es decir mucho, pero fácil 50 conductores y coconductores que están también al pendiente de lo que usted necesita saber. Cris, mi queridísima Cristi, muy amiga también de Adrián, dice, buenos días, maestros, estupendos, maestro, Adrián, generoso, sabio, muy bien preparado, excelente, sí, es por eso este tema solamente de verdad con Adrián. Carmen Valverde, ¿qué mundo dejaremos a nuestros nietos? La misma preocupación tenemos todos, pero la certeza y la confianza en que María Santísima nos está acompañando. Ramón de Jesús, compañero conductor de Valora, buenos días, saludos y bendiciones, muy buenos días también para ti y bueno, vamos a seguir con nuestro programa porque el tiempo nos está ganando y no queremos quedarnos atrás. Bueno, pues las, Sí, la- nada más para complementar las claves del Papa sobre el camino sinodal, que es encontrar, escuchar y discernir, y en esta fe y en este renovado espíritu misionero, cómo podemos englobar el trabajo que nosotros en nuestra iglesia doméstica, en tu iglesia también, que estás con estos chicos haciendo esta formación, escuchándolos desde el fondo del corazón, como bien nos decías, que es hermosísimo, ¿cómo podemos también ayudar nosotros a este sínodo? mira, a mí me parece algo muy bonito, Leti, queridos amigos que nos escuchan, muchas gracias por sus comentarios. O sea, San Juan Pablo II
por poner un ejemplo de esos santos, de esos papas a los que todos recordamos con cariño, que queremos, que de alguna manera su espíritu continúa vivo hoy en el Papa Francisco. San Juan Pablo II escuchó a muchísimos jóvenes, sus inquietudes, sus preguntas, sus opiniones, ¿no? Es decir, esta actitud de la iglesia de salir, encontrarse con las personas y escucharlas no es nueva, es la actitud de siempre, ¿sí? O sea, San Pablo fue al Areópago, vio todas las manifestaciones religiosas del mundo grecorromano y entonces partió de allí, ¿verdad? Y dijo, ustedes son hombres muy religiosos. O sea, y he visto entre todos sus altares un altar al Dios desconocido. Yo vengo a hablarles de ese Dios desconocido, porque en él vivimos, nos movemos y existimos. O sea, citó a uno de los poetas del mundo grecorromano que era conocido ahí, ¿verdad? O sea, San Pablo también hizo ese esfuerzo de ir, escuchar, encontrar, decir, de aquí soy, de aquí me agarro para lanzar el mensaje. San Juan Pablo II, o sea, el origen de la hoy tan valorada teología del cuerpo, a ver, yo soy profesor de teología del cuerpo, o sea, ¿cómo surgió la teología del cuerpo? Escuchando a los jóvenes. Él lo dice al principio de su libro Amor y Responsabilidad. Dice, o sea, este libro surgió no de un esfuerzo académico, no en un escritorio, sino de la conversación con miles de jóvenes con los que yo estaba en contacto todos los días, que entre sus intereses venían conmigo y me planteaban preguntas sobre todo de dos cuestiones particulares, el amor, la sexualidad y el trabajo. O sea, no me preguntaban de los dogmas de la Trinidad, de la transubstanciación, me preguntaban del amor humano, de las relaciones humanas, de la sexualidad y del trabajo. Y claro, él los escuchaba, él escuchaba lo que pensaban y entonces pudo dar esas respuestas tan profundas, tan auténticas, tan hoy tan válidas, ¿verdad? Quizá más actuales hoy que en el momento en que surgieron, ¿no? O sea, es esta actitud de la iglesia, ¿verdad? De salir al encuentro de las personas, Qué de hermoso. escuchar a las personas. Ahora, de consultar a las personas, bueno, hay que entender bien la palabra consultar. Se han hecho consultas, ¿no? Sí, Se consulta a los fieles, pero claro, antes de consultar a las personas sobre ciertos temas en materia de doctrina, esas personas tienen que ser evangelizadas, ¿sí? Es decir, no es una encuesta abierta a la población sí, no, toda abierta, la a gente ver qué no. piensa y a ver en qué está de acuerdo y en qué no está de acuerdo con la enseñanza de la iglesia, con la moral sexual, no. Y a veces la pregunta ni siquiera es así plantearla abiertamente, es constatar qué es lo que vive la fe, qué es lo que vive la gente de fe, para decir esto es el sentir universal, ¿no? Porque así se han defendido ciertas cuestiones. Por ejemplo, cuando se definió el dogma de la Inmaculada Concepción, o sea, simplemente se vio hasta qué punto estaba arraigado en el pueblo fiel, en el pueblo sencillo, la devoción a la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen. Se hizo una consulta en toda la Iglesia Universal, pero esta consulta era ver, o sea, hasta dónde ha permeado en nuestro pueblo esta devoción, esta verdad, y entonces se constató que efectivamente era una cosa que la gente llevaba, el pueblo de Dios, la Iglesia Universal llevaba en el corazón. Eso es lo que se llama el sentido sobrenatural de la fe, el sentido universal de la fe, el sensus fidei, ¿no? Ujú, Y sí, entonces es muy importante, ¿verdad?, entender estas cuestiones porque, por ejemplo, la gente de fe tiene muy buen gusto para las cosas que tienen que ver con la vida de la iglesia. Y a veces a lo mejor hay personas que tienen una fe muy profunda, pero que a lo mejor no te sabrían dar razones. Simplemente hay como en ellos una especie de impulso, una especie de instinto que dice, es que no sé, pero como que no se me hace bonito, como que no me gusta eso, ¿no? O sea, por ejemplo, preguntémosle a nuestras personas más devotas, más fieles, a las que rezan todos los días, a las que llevan el rosario con ellos, ¿no? A los que asisten a la Santísima Eucaristía y se nutren del cuerpo de Cristo. Preguntémosles qué piensan, por ejemplo, de los sacerdotes casados. Y a lo mejor no nos saben dar razones teológicas profundísimas algunos, ¿verdad? Pero nos dicen, no sé, pero es que como que no, como que hay algo en mi corazón que me dice que no va por allí, ¿no? Yo me acuerdo de unos viejitos que en alguna cosa, o sea, estaban así sobre alguna cuestión importante y estaban discutiendo y alguien supuestamente muy preparado defendía unas posiciones en contra de lo que enseña la iglesia. Y entonces la viejecita le hizo una seña a su esposo, también de la misma edad más o menos, y le dijo así como un, vámonos, aquí no es, ¿sabes?
O sea, no, o sea, pero, y entonces después yo les pregunté, ¿no? Me llamó la atención que, o sea, como que se fueran con tanta discreción, con tanta educación, pero que se salieran. Y entonces la viejita dijo, mire, yo no les sé decir razones, pero algo me decía que aquello no era la verdad y que no era allí donde teníamos que formar nuestros criterios, ¿no? Nuestra vida de fe, ¿no? Entonces, mira, el Espíritu Santo a las personas sencillas, Jonás, humildes, escucha. les da por lo menos, ¿verdad?, esa capacidad para distinguir de quién se pueden fiar y de quién no, Así es. y un Que, cierto que impulso interior. fíjense qué hermoso, y podemos poner muchos adjetivos calificativos, positivos todos, tal vez alguno que otro negativo en la mente y en el corazón de otros muchos católicos o no católicos, pero el que el Papa Francisco, porque el sínodo, el Papa es la cabeza y el Papa es el que después de que termine el sínodo hace su carta post-sinodal. Y puede salir una, pueden salir dos, dependiendo pues todo lo que haya en esta riqueza que se llama iglesia, ¿no? Y es esta comunidad y sínodo precisamente que quiere decir y que tiene mucho que ver y nos toca el corazón a nuestro programa porque es caminar juntos, caminar juntos. Entonces, este nombre de Caminando Juntos nace de esa necesidad de querer como conductoras, amas de casa, mujeres normalitas, poder caminar con ustedes, los que nos hacen el favor de escuchar, de compartir, de darle like, de hacer sus preguntas, y hagan de cuenta, si este es un ejercicio tan pequeño, que se puede esperar de un ejercicio monstruosamente grande como es a nivel mundial. Y cuando decimos esto, bueno, a mí me gustaría recordar que el propósito del sínodo, si tú lo quieres leer y no lo quieres explicar, porque realmente es importante saberlo, Adrián. Sí, el Papa ha hablado así de plantar sueños, que florezca la esperanza, inspirar confianza, vendar heridas, tejer relaciones, aprender unos de otros, iluminar las mentes y los corazones. Ujú. O sea, yo tengo la imagen de una familia que caminan todos juntos, ¿no? Ha Así, habido, por ejemplo, en algunos países recientemente estas marchas del orgullo por ser familia cristiana, ¿no? Mira qué bonito. Y entonces en salen las Polonia. familias, sí, salen las familias a caminar, a mostrarle al mundo sin palabras, sin carteles, sin eslogans, sin más parafernalia, la belleza del proyecto de Dios. Yo me imagino así una familia que camina junta. O sea, caminar juntos y escucharse en familia no significa que todos tengan las mismas responsabilidades. Ujú. No significa que queden anuladas, ¿verdad? Las obligaciones de papá y de mamá, porque ahora los hijos son los que van a decidir qué se Exacto. hace, qué no se hace, qué se come, qué no se come. No, no, no. Escucharlos no quiere decir eso, ¿sí? Escucharlos no quiere decir ni siquiera estar de acuerdo exactamente en todo lo que a ellos se les ocurre, ¿no? Ujú. Es sondear, por ejemplo, yo creo que las mamás lo hacen, escuchan a sus hijos y ven hasta qué punto en la escuela, por ejemplo, les han metido por allí algún criterio poco cristiano que ellas luego deben ir iluminando, que ellas luego deben ir dando razones, etcétera, pero para eso es indispensable escucharlos, ¿sí? Para saber, ¿verdad?, cómo ayudarlos, es indispensable saber qué están viviendo, qué están pensando. O sea, no Así es. podemos cerrar los ojos a una cantidad cada vez quizá más grande de personas cuyos criterios y cuyos estilos de vida están cada vez más alejados del evangelio, ¿sí? Sí, y esta confusión nace también de la confusión que tenemos los mayores, porque los mayores nos hemos alejado y vemos ahora que hay una sociedad, incluso en los grupos católicos, quiere haber un líder, ese líder quiere mandar, quiere decir, quiere hacer, pero está tan falto de Dios que entonces va arrastrando esa falta de Dios, esa falta de fe y de confianza en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se manifiesta dentro de nosotros con mociones, con pensamientos, a veces con la palabra de un buen amigo, no de un mal amigo que te invite a hacer una cosa que en el fondo de tu corazón, en tu conciencia, tú sabes que no es la correcta. Adrián, se nos ha acabado el tiempo. A mí me gustaría que nos dijeras el título de los libros que tienes y que ahí por favor anoten el mail donde te podemos contactar vía mail para pedírtelos, para poder comprarlos y tener una biblioteca que nos haga a toda la familia aprender lo que debemos saber sobre nuestra Iglesia Católica y los principios fundamentales de la vida. M- ¿Dónde mi- te contactamos? Mira, el correo que aparece aquí, Newman Society, mx @gmail, ¿sí? Les
Platico brevemente solo de 3 libros. El corazón de la mujer, sobre la vocación y misión de la mujer, recoge las enseñanzas de los 3 últimos papas, precisamente sobre el tema de el verdadero desarrollo de la mujer, la verdadera vocación de la mujer, ¿sí? Entonces es un libro en el que yo he recogido enseñanzas de Juan Pablo II, de Papa Benedicto, de Papa Francisco sobre la vocación de la mujer, ¿sí? El libro El amor a la vida, sobre un tema muy doloroso, ¿verdad? Sí. El aborto, pero ahí trato, ¿verdad?, de evidenciar que desde el momento de la fecundación se trata de una persona y que por lo tanto tiene los derechos que se deben reconocer a toda persona, especialmente el derecho fundamental a la vida, que es la base para el reconocimiento de todos los demás derechos. En este momento en el que se discute y que siempre vuelven, ¿verdad?, los debates sobre el aborto, necesitamos tener una bibliografía que nos dé los argumentos, que nos dé los motivos. Les recomiendo mucho este libro que he escrito con mucho dolor, ¿sí? Porque no Sí. es un tema sencillo, que se llama el libro El amor a la vida. Nos queda un minutito, Adrián. Y el libro Yo soy su hermano José, sobre la figura y mensaje de San José. Así es. Ahora está por salir un libro sobre la vida de la Santísima Virgen María, ¿no? Pero está apenas en preparación para que aparezca, si Dios quiere, en los próximos meses. Y bueno, como no nos podemos despedir así nada más, queremos decirles que esta oración al Espíritu Santo del Sínodo, en donde nos permite también hacerlo vida en nuestras familias, queremos despedirnos con la frase que siempre ya nos han escuchado y hasta que nos volvamos a encontrar, Dios los ampare entre sus manos. Quédense con nosotros la próxima semana. Hay un programa sobre los hijos muy, muy interesante, no se lo pierdan. Y nos va a hacer favor, Adrián, de dirigirnos esta oración. Adelante, Adrián, para despedirnos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú que eres nuestro verdadero consejero, ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones. Enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta, impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don del discernimiento para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por prejuicios y falsas consideraciones, Condúcenos a la unidad en ti para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia. sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Pues se nos ha acabado el tiempo, Adrián, te agradezco como siempre, querido amigo, infinitamente, y a todos ustedes que se dieron cita en este programa. Acompáñenos todos los jueves a las 9 de la mañana. Es un esfuerzo que hacemos con muchísimo amor para llevarles una semillita de lo que es el amor a nuestra iglesia. Y recordarles que el evento Valora está ya a punto de cocinarse, 5 de octubre, 7:30 de la noche. Adquiere tus boletos ya, ahí está el teléfono para que por favor llames, te digan dónde puedes hacer una transferencia o comprarlos en vivo. Por favor, te lo pediremos con muchísimo cariño. Y ya como último, porque ya nos ganó el tiempo, Aida, muchas gracias por compartir, bendiciones. Y bueno, tenemos un mensaje muy grande, no nos va a dar tiempo, pero lo leeremos Adrián y yo en privado y luego lo contestaremos. Lupita Palafox también nos da las gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Estamos a punto de irnos. Adrián, que Dios te bendiga. Gracias a todos. Gracias, Leti. Y si la gente está preocupadita por el sínodo, que rece más y se sacrifique. Así es. Un beso para todos.